Perlas del libro de Daniel. El libro de Daniel se cierra con una clara declaración. La heredad está solo reservada para los vencedores, para aquellos que perseveren hasta el fin. Te damos gracias, Dios, porque nos permites ingresar al estudio del capítulo 12 del libro de Daniel. Permítenos encontrar, Señor, sus perlas para poder aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Daniel 12 es la continuación de los capítulos 10 y 11. ¿Y por qué decimos esto? Porque encontramos más de una evidencia. Por ejemplo, encontramos al ser celestial vestido de lino, el mismo río, y además algo muy notorio es que cada vez que Daniel describe una visión, desde el capítulo 7, menciona la fecha en la cual se produjo esta. En el 10 nos dice que se dio en el año tercero de Ciro. El 11, como ustedes ya vieron, es la continuación, y ahora en el 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En aquel tiempo de qué? El capítulo 11 se cierra y dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Llegará a su fin. Y ahora el capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, ¿cuándo qué? Cuando se den los acontecimientos de la última parte del capítulo 11. Pero aquel tiempo está en el futuro. Muchos intérpretes pretenden ponerlo en el pasado, como que ya se cumplió, y pretenden separar el capítulo 12, pero el 10, el 11 y el 12 son o forman parte de una sola visión. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Muchos consideran que es un ángel más, pero hay más de una evidencia para afirmar que Miguel es Jesucristo mismo. Primera evidencia, Judas 1:9. En Judas 1:9 se dice que el arcángel Miguel disputa con Lucifer sobre el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel, así se le llama, arcángel. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que cuando Cristo venga por segunda vez, con trompeta de Dios y con voz de arcángel, los muertos van a resucitar. Con voz de arcángel. Y en Juan 5:28 dice que los muertos van a resucitar cuando oigan la voz del Hijo de Dios. Como dice Isaías capítulo 28, versículos 10 y 13, un poquito acá, otro poquito allá, podemos llegar nosotros a una clara conclusión. Miguel es nuestro Señor Jesucristo. Y algo más que se dice en este versículo es que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El ángel Gabriel dice en el capítulo 11 o en el capítulo 10, versículo 13, que estuvo en lucha contra el príncipe de Persia. Ahí lo detuvo por el lapso de 3 semanas y fue ayudado por Miguel. Los ángeles, o en este caso, Gabriel, es ayudado por Miguel, Cristo mismo.
porque Él es quien vence, Él es quien derrota a Satanás, Él es quien expulsó a Satanás de los cielos, como dice también Apocalipsis capítulo 12. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia. Cuando cese la mediación de Cristo y el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, entonces todos los poderes de las tinieblas que han sido retenidos descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. Habrá una escena de lucha tal que ninguna pluma podrá describirla. En Daniel o en Apocalipsis 7 se le ordena a los 4 ángeles que retengan aún los vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios. Y entonces, cuando ya esté separado el trigo de la cizaña, el justo del injusto, dice, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Será libertado. Qué consuelo saber que el resultado de este gran conflicto no está en duda. Hay un vencedor. El pueblo de Dios vence. Ya hemos visto en el capítulo 7 que después del juicio los justos reciben su heredad, reciben el premio, el galardón. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y quiénes? Todos los que se encuentren en el libro, es decir, en el libro de la vida, tal como menciona Apocalipsis 20:15. Los que no están en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, pero todos los demás, los que están en el libro de la vida, reciben el galardón. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recordemos lo que dice Apocalipsis 20, que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Los que participan de la primera resurrección están allí, sentados sobre tronos, como dice el capítulo 20. Y después de los 1000 años se levanta el segundo grupo. Pero aquí Daniel nos está hablando que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ¿qué es lo que leemos? Dice la palabra de Dios: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, los que le traspasaron formarán parte de esta primera resurrección. Y en el libro del conflicto de los siglos, en la página 695, menciona que también formarán parte de esta resurrección especial todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Queda claro que hay una resurrección especial. Muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna. Cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se imaginan ustedes todos los que dudaron? Por ejemplo, la tercera parte de los ángeles que fueron engañados por Satanás, al ver toda la obra que Cristo realizó para salvar a sus hijos de la condenación del pecado, y ahora ver por
venir a Jesús con poder y gloria para llevar a su pueblo a las mansiones celestiales, se sentirán completamente avergonzados. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los prudentes. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen discernimiento en un sentido tal que comprenden la verdad. ¿Quiénes son los entendidos? Los que aprendieron a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Quiénes son entendidos? Los que tienen claro que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que tienen claro que las cosas reveladas son para nosotros y las que no han sido reveladas son para el Señor. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que no aplican una interpretación privada a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es quien revela. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El que verdaderamente tiene discernimiento de las cosas de Dios se da cuenta de que en virtud de ese mismo hecho esas cosas deben compartirse con otros, predicar. La sabiduría divina los guía para que sean maestros de esa sabiduría para otros. Y los que enseñan la justicia a la multitud van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. La luz que vas recibiendo es una luz que recibes para que lo compartas. Recuerda esta perla. Los entendidos. Podemos ser los entendidos porque el Espíritu Santo ha prometido, tal como está revelado en Efesios 1, 17, 18, darnos luz, abrir nuestros ojos para que podamos comprender las grandes verdades. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el capítulo 8, cuando Daniel ve el cordero, el macho cabrío, Daniel recibe la interpretación, pero no recibe la interpretación de las 2300 tardes y mañanas. En el capítulo 9 le da la interpretación del capítulo 9 y le dice en qué momento se va a iniciar la contabilidad de las 2300 tardes y mañanas. ¿Se dan cuenta? Pero ahora Daniel recibe una orden. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Séllalo. Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida. Cuando leemos el capítulo 10, también allí Daniel dice que entendió, comprendió. En el versículo 1 dice, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Pero la última parte se le dice que es para el tiempo del fin. Debe ser sellado. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos intérpretes creen que esta palabra correrán se usa en un sentido metafórico y describe una ferviente investigación de la Biblia con el resultado de que aumenta el conocimiento sobre la profecía del libro de Daniel. Otros creen que Daniel predice aquí una multiplicación de viajes y de medios de transporte como se ha visto en el último siglo. Los entendidos. Hay muchas verdades que han sido entendidos en los últimos tiempos. ¿Por qué antes estaban ocultos? El Espíritu Santo va revelando gradualmente lo que es necesario. La ciencia va a aumentar.
Científicamente hablando, la ciencia ha aumentado y sigue aumentando. En los últimos 10 años, la ciencia ha aumentado de una forma realmente muy exponencial. Pero de la misma manera, el entendimiento, el conocimiento de la palabra de Dios va a ir aumentando. La obra del Espíritu Santo en los verdaderos buscadores va a ir dándose de tal forma que las verdades se van a ir entendiendo. Pero recuerden, Dios nos ha dejado revelado su palabra y es el Espíritu Santo quien da entendimiento. Y ese entendimiento nunca romperá un principio, el principio de unidad de las Sagradas Escrituras. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ve a dos. ¿Y quiénes son estos dos? Dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Interesante, ¿verdad? Dice, yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie. Otros dos. Los versículos 5 al 13 forman parte ya de un epílogo de la visión, como una especie de conclusión. Aquí aparecen dos seres celestiales más que se unen con el que ya ha estado narrando a Daniel la profecía. Algunos sugieren que posiblemente fueran los dos santos mencionados en Daniel 8:13. Pero ellos también entran en acción y dijo al varón vestido de lino. El varón vestido de lino ya ha sido identificado, ¿verdad? Tiene mucha similitud con la visión de Apocalipsis 1 y es Cristo mismo. Y a él se le pregunta, ¿cuándo será el fin de las maravillas? El ángel formula una pregunta que debe embargar o estaba embargando la mente de Daniel. La gran aflicción del profeta era rápida y completa. El que quería, ¿cuál era el interés de Daniel? La restauración del templo. Que su pueblo levante nuevamente la santa ciudad. Pero ahora estas profecías no calzan con esa esperanza. Ya las 2300 tardes y mañanas rompió todo el esquema. Y ahora Daniel va entendiendo que esto es para el tiempo del fin. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempos y medio tiempo, los 1260 años. Cuando se cumple, y hace un juramento aquí, dejando en claro que estas profecías son para el tiempo del fin. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo de Dios. Un lenguaje muy familiar para Daniel. Su pueblo estaba disperso. Pero como dice el libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 6, ahora el Israel de Dios es el Israel espiritual. Cuando se acabe la dispersión, cuando las ovejas, como dice Jesús, tengo también otras ovejas en otros rediles, cuando todas las ovejas sean reunidas en su redil, cuando todos entiendan, entonces estas cosas serán cumplidas. Mucha gente en el presente que están en diversas denominaciones han empezado a entender las Escrituras, han empezado a abrirse. Por mucho tiempo, para mucha gente, las Escrituras han estado prácticamente ocultas. Algunos, ¿por qué? Porque desestimaron por influencia de algunos maestros, de algunos pastores, que el Antiguo Testamento ya no sirve. Y simplemente se cerraban en el Nuevo Testamento. Y cuando uno lee
el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento corre el riesgo de entender mal las Escrituras, corre el riesgo de estar aplicando la interpretación privada. Y yo oí, mas no entendí. Miren aquí, dice, no entendí. No todas las cosas de Dios podemos entender. A Daniel se le reveló muchas cosas, se le dio la interpretación de muchas visiones, pero aquí dice, no entendí. Y él no se queda con la duda. Cuando tienes duda, pregunta, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Están cerradas y selladas. Daniel recibió la interpretación de varias profecías. Recibió la interpretación de la estatua, de esa imagen de metales, y vio la historia de la humanidad hasta cuando sea instaurado el reino de Cristo. Recibió la profecía de Daniel 7, Daniel 8, y se le fue interpretando. Pero aquí se le dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí hay una gran perla. Podemos entender muchas partes de la Biblia y quizá algunas no las entendamos. Aceptemos esa limitación. No todo lo vamos a entender, pero sí ten la seguridad que entenderemos lo que sea necesario para nuestra salvación. No entendí. Selladas hasta el tiempo del fin. Aunque ya se le había mandado que sellase en el versículo 4, el anciano profeta estaba aún deseoso de saber más de su significado, pero se le vuelve a reiterar ahora en el 9, esto está sellado para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Limpios y emblanquecidos con la sangre de Cristo, con el manto de justicia. Si el hombre no puede purificarse por sí mismo, puede demostrar por su vida que Dios lo ha purificado. Esto contrasta con la siguiente cláusula. ¿Cuál de ellos? Los impíos procederán impíamente. Muchos impíos leen la Biblia para discutir sobre la Biblia, para atacarnos. ¿Y por qué? Porque sacan conclusiones erradas. Y ninguno de los impíos entenderá. No van a entender, porque para ellos la palabra de Dios es locura, como dice el apóstol Pablo. Pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué vamos a comprender? Reitero lo que vengo repitiendo a lo largo de nuestros estudios. Tenemos que entender, aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Que la interpretación de la Biblia no es de interpretación privada. Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que las verdades de Dios están diseminadas a lo largo de la Biblia. Un poquito acá, otro poquito allá. Los entendidos comprenderán. La verdad será clara para aquellos fieles buscadores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dará ese entendimiento. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hay dos posiciones sobre los 1290 días. Hay quienes entienden que el continuo, ¿no? Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
Esto indicaría que el quitar se hizo con la intención directa de establecer la abominación. El énfasis podría ponerse sobre el acto preparatorio de quitar, más bien que sobre el establecimiento siguiente. 1290 días. Hay dos posiciones. Este lapso es mencionado en estrecha relación con tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 días, por lo que los acontecimientos que habrían de ocurrir al final de estos periodos son probablemente idénticos. Pareciera pues razonable entender que estos dos periodos abarcan aproximadamente el mismo lapso histórico. El excedente de los 1290 sobre los 1260 quizá ha de entenderse considerando que el comienzo de los 1290 días se relaciona con la desaparición del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Los que sostienen que el continuo representa el paganismo restan 1290 de 1798 y llegan al 508 después de Cristo. ¿Y qué ven en el 508? Ven acontecimientos como la conversión de Clodoveo, rey de los francos, y la victoria sobre los godos, un importante paso al establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica de Occidente. Los que sostienen que el continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario y a la verdadera adoración de Cristo durante la era evangélica, Daniel 8:11, no encuentran una explicación satisfactoria para este texto. Creen que este es uno de esos pasajes de las Escrituras sobre el cual el estudio futuro proyectará mayor luz. Pero la promesa del Señor es: los entendidos entenderán. ¿Qué es lo que toca establecer? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿En qué momento el cuerno pequeño intenta cambiar los tiempos y la ley? En el periodo previo a la persecución. Eso es lo que nos dice Daniel 7:25. Pero como les he mencionado, cuando hay pasajes que no son del todo claros, no es necesario que nos pongamos a especular, a inventar. Si usted cree que es el 508, pues bien, pero recuerde, la Biblia no dice claramente qué. Lo que tenemos que establecer definitivamente es cuando sea quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo fue quitado el continuo sacrificio? Cuando el cuerno pequeño pretende que ellos pueden ser los mediadores. Cuando el cuerno pequeño pretende que no es Cristo el único intercesor entre Dios y los hombres. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta es otra fecha sobre la cual se ha especulado mucho. Quienes sostienen que es el 508 el punto de partida, van desde el 508 y suman los 1335 y llegan al año 1843-44, cuando se inicia la purificación del santuario celestial. Pero aquí simplemente dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay quienes han tomado estos 1335 días para decir, por ejemplo, de que la tierra se acababa en el 2022, otros ahora están predicando que es en el 2030. Pero hay cosas que no están bien establecidas. Recuerden lo que dice Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus hijos. Todo lo que esté relacionado con nuestra salvación, Él
lo va a revelar de forma muy clara. No nos desesperemos, no nos apresuremos. Lo más importante para nosotros es, miren lo que le dice el Señor a Daniel. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Hasta el fin. En otra versión dice, persevera hasta el fin. Vas a descansar, pero te vas a levantar. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo venga por segunda vez. La corona, la heredad, solo está reservada para los vencedores. Daniel es un vencedor y a él se le asegura que se levantará para recibir su heredad al fin de los días. Cuando Cristo venga por segunda vez, tú y yo también podremos recibir la corona de vida. Podremos también formar parte del reino de Dios, pero debemos perseverar hasta el fin. Debemos ser con Cristo más que vencedores. Que Dios te bendiga. Amén.